Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer un repaso previo a nuestro examen del día 20 de octubre, ¿ok? Tú recordarás que cambiamos la fecha, entonces vamos a hacer un repaso previo. Primeramente, ¿recuerdas qué es la literatura? Es una de las bellas artes. Su finalidad era transmitir belleza por medio de ¿qué? Pues de las palabras. Las palabras son el instrumento mediante el cual la literatura crea y recrea. Muy bien, vimos también los tipos de texto. Vimos que hay textos no literarios y textos literarios. Y pues estableciste la diferencia entre ambos a través de un cuadro comparativo por medio de un ejemplo. Los textos no literarios son aquellos textos científicos, informativos, son aquellos textos argumentativos o publicitarios, cuya finalidad pues es informar o tal vez publicitar, convencer sobre algún aspecto. Y los textos literarios son aquellos que tienen como finalidad recrear el mundo literario, expresar el yo interno del escritor y además también tienen un lenguaje que supera lo ordinario. ¿Recuerdas? Recrea nuestros sentidos y nuestra mente. Los textos literarios, pues me voy a pasar para aquí, son todos estos los que forman parte de los géneros literarios. Los textos literarios son los poemas, los textos literarios son las obras de teatro y los textos literarios son también los relatos. Estos son los textos literarios divididos en sus tres géneros. Ahora vamos a ver qué es lo que hace que un texto sea literario. Esta pregunta te la hice en varias ocasiones. Y tú me decías que lo que hace que un texto sea literario es precisamente su lenguaje. Sí, por supuesto que sí, pero estas marcas de literariedad también son aquellos aspectos que hacen que un texto sea literario. Por ejemplo, el lenguaje connotativo. Los textos literarios tienen un lenguaje que supera lo ordinario, como te dije hace ratito, y por lo tanto, pues hacen uso de un lenguaje connotativo o figurado, que tiene significados más allá de lo común o de lo corriente. Y como te ponía ejemplos, recordarás con la palabra otoño. Yo te decía otoño en sentido denotativo, o literal es una estación del año, pero en sentido connotativo generalmente se le atribuye a la melancolía, a la tristeza, a la pérdida, incluso a la vejez. Muy bien, y después otras marcas de literariedad son las figuras retóricas, que eran los recursos que utiliza el escritor para embellecer el lenguaje. ¿Cuáles son esos recursos? Ya los habíamos visto, mira, te puse incluso el screen de lo que vimos en otro video. Esos recursos son la metáfora, la comparación o símil, el epíteto, la hipérbole, el hipérbaton y la prosopopeya. Te recuerdo que estas solo son algunas de las corrientes, de las figuras retóricas, pero tú cuando ya estés más grande y más maduro y ya no comas papilla literaria, pues veremos más. Ahorita con esas tenemos suficiente, ¿ok? Para jalarnos por ahí los pelos de repente. Después tenemos la polisemia o el plurisignificado, que también es una marca de literariedad. Los textos literarios tienen esta cualidad. Tienen la cualidad de que un texto, por ejemplo, un poema, un texto lírico, no significa lo mismo para una persona que para otra. O por ejemplo, un cuento contado en la infancia no tiene el mismo significado que el mismo texto leído años después, ¿verdad? Adquiere diferente significado. Esa es la polisemia. Adquiere diferente significado para diferentes personas, incluso en diferentes momentos de su vida para la misma persona. Bueno, pues vamos a continuar. Hablando de los géneros literarios, pues los tres grandes géneros literarios son estos. Los géneros literarios son esas agrupaciones o ese conjunto de textos literarios se dividen
por sus características, por su estructura, por su constitución en estos tres grandes géneros. Tenemos primeramente el género lírico. El género lírico son los poemas. Yo te había dicho que este es muy subjetivo porque el autor expresa directamente sus sentimientos sobre una persona u objeto de su inspiración y muestra su yo interno. Tú recordarás que hay dos funciones del lenguaje que le interesan mucho a la literatura. ¿Cuáles son esas dos funciones del lenguaje? La función emotiva, aquí vemos presente en el poema, me gustas cuando callas. Aquí vemos la función emotiva cuando el autor expresa sus emociones, sus sentimientos. Función emotiva cuando el emisor expresa sus emociones y sentimientos. Y la función poética, aquella que embellece el lenguaje. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Aquí nosotros estamos viendo un símil, estamos viendo función poética. ¿Cómo se evidencia que hay función poética? A través de las figuras retóricas. Aquí ya quiero que vayas viendo que todo está cobrando sentido. Es todo lo que vimos en el bloque 1 y en el bloque 2 y quiero que lo vayas agrupando, lo vayas ordenando en tu cabeza porque todo va cobrando sentido. Este es el género lírico. Hay dos formas de presentación, prosa o verso. Dime, ¿esto de arriba está en prosa o está en verso? Está en prosa, es la forma natural de la escritura. ¿Y esto de abajo está en prosa o está en verso? Está en verso. Muy bien, tenemos aquí prosa y tenemos aquí verso. Hay dos formas en las que están presentados los textos, prosa o verso. Y el género lírico generalmente está escrito en verso, aunque también existe la prosa poética. Bueno, después tenemos el género dramático. Te presento los mismos ejemplos que ya teníamos. El género dramático tiene la finalidad de ser representado en un teatro. A ver, aquí olvídate de que dramático es así como tu novio, el panchero y tóxico, o tu novia, la tóxica que te hace shows y la drama queen. Eso no es dramático en literatura. Dramático viene de drama, acción, y de ico, relativo a la acción. Y se llama de esta manera el género dramático o teatral porque es relativo a la acción. Claro, aquí están los personajes que estaban escritos en el papel y después cobran vida a través de los actores. Ahora te pregunto, forma de presentación. Si me dices diálogo, no, está mal, acuérdate, solo hay dos, prosa o verso. ¿Esto está en prosa o está en verso? Está en prosa, muy bien. También hay obras de teatro en verso. Aquella de, no es verdad, ángel de amor, que en una apartada orilla más bella la luna brilla y se respira amor. No es verdad, ángel de amor, que estás respirando amor, don Juan Tenorio. Pero bueno, eso es otro asunto y lo vamos a ver cuando estemos en cuarto semestre y te toque ver obras de teatro y hacer una obra de teatro. Mientras tanto, tú cálmate y vamos a ver nada más esto. Ok, bueno, después tenemos el género narrativo. Tenemos lírico, poemas, dramático, no tu novio, el panchero, tóxico. Dramático, relativo a la acción, obras de teatro. Relativo a la acción porque se pasa a la acción, a la representación. Narrativo, los relatos, narrativo. En este género literario se caracteriza porque se relatan historias, sucesos, acontecimientos y algo muy importante a través de un o varios narradores. Y yo te había puesto este ejemplo padrísimo de No oyes ladrar a los perros de Juan Rulfo. Y te dije dos cosas muy importantes. Mira, aquí hay diálogos y en el género dramático también hay diálogos. ¿Están escritos igualito? No, ¿verdad? Aquí no tenemos Tina, dos puntos.
Candita, 2 puntos, o no tenemos papá, 2 puntos, hijo, 2 puntos, sino simplemente es un diálogo directo. Simplemente tenemos un diálogo directo, velo. Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes una señal de algo, si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada. Ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien, no se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. La sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo, trepándose a las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo. Era una sola sombra tambaleante. Aquí tenemos diálogos directos a través de los personajes y también tenemos la figura del que organiza todo este rollo y dice y cuenta la historia dentro y se llama la voz del relato, que es el narrador. Aquí podemos ver la figura del narrador contándonos la historia. Bueno, pues entonces tenemos lírico, poema, dramático, obras de teatro y narrativo, relatos. Y nos interesa el género narrativo. Aquí está, es el que nos interesa esta vez porque es el que vamos a analizar. Guay, te marqué todo porque me puse muy loca, pero nos interesa el género narrativo, ¿ok? Y los subgéneros del género narrativo. Tú recordarás que también te mandé un material para que veas los subgéneros del género lírico, no todos, solamente algunos, elegía, égloga, soneto, oda, himno, canción, y también te presenté 3 subgéneros del género dramático, tragedia, comedia y drama, pero nos interesan los subgéneros del género lírico porque son los que vamos a ver en el segundo parcial y con los que vas a hacer un proyecto al final en tu ordinario. Entonces teníamos la epopeya, que sus personajes eran héroes, eran cantos generalmente bélicos. Cuando ya crezcas, ahorita el siguiente parcial tienes que crecer a fuerza en literatura y entonces verás que no todas las epopeyas son bélicas, porque también había epopeyas religiosas o de romance, pero bueno, ya llegarás a ese punto. Y después tenemos las fábulas, sus personajes no son héroes y no tratan de guerra, ¿verdad? Sus personajes son animales y tiene una cualidad o una característica que es que transmiten una enseñanza a través de la moraleja, pero también ahorita que crezcas vas a ver a un autor contemporáneo revolucionario de las fábulas que se llama Augusto Monterroso, uno de mis favoritos, y te vas a dar cuenta que las fábulas contemporáneas no tienen moraleja, sino tienen ironía. Pero bueno, ya te estoy haciendo crecer a la fuerza. Pasaste de comer papilla a ser adolescente, trabajador y pecho peludo. ¿Ok? Y luego tenemos el mito. El mito, sus personajes generalmente son dioses. Aquí tenemos héroes, aquí tenemos animales o seres inanimados. Aquí tenemos héroes. Y el mito, la palabra que se te grabe, que se te clave también en tu cabeza, es origen, origen, mito, origen, origen, origen. Repite después de mí. A ver, me siento Dora la exploradora. Mito es origen, ¿ok? Y luego tenemos la leyenda. La leyenda es un relato que pasa de generación en generación y sus personajes son generalmente seres fantásticos. Tenemos personajes héroes, personajes animales, personajes dioses y personajes fantásticos en la leyenda. Ok, después tenemos el cuento. El cuento es un relato breve. Yo te dije como ejemplo Caperucita Roja, que en el cuento trata de un solo asunto y que no hay tiempo para profundizar en los eventos ni en los personajes. Simplemente nos interesa el personaje principal o protagonista en el que todo gira alrededor de este. Caperucita, te dije, no nos interesa cómo se llamaba Caperucita, no hay ni tiempo de ver cómo se llamaba la mamá o la abuela, cuántos años tenía la abuela, si Caperucita tenía novio, no tenía novio, si tenía una mejor amiga. Solamente hay tiempo para 4 personajes y ni siquiera para describirlos porque trata de un solo asunto, un solo tema. Y después tenemos la novela. La novela es un relato un poquito más extenso en el que sí hay manera de trabajar los personajes de manera más detallada o más precisa. ¿Ok? Es un relato más extenso que se divide en capítulos. Muy bien, pues este es nuestro repaso de literatura. Te pido por favor que veas este video para que tengas una idea de lo que va a salir en el examen.
Nos vemos la próxima.